¿Sabes esa sensación cuando ves una foto tomada el día antes de que tu vida cambiara para siempre? A menudo me quedo mirando la foto que nos hicimos aquella mañana. Mi mujer, Mariana, y nuestros hijos, Sebastián, de 13 años, e Isidora, de 8, sonreímos con el océano turquesa de fondo. El pequeño pueblo costero de Puerto Azul, a 200 kilómetros de Santiago, se baña en la luz del sol matinal. Parecemos tan despreocupados, tan poco preparados. Me llamo Gabriel Ortega, tengo 39 años y soy ingeniero civil. Hace 12 años, Mariana y yo decidimos mudarnos del bullicio de Santiago a Puerto Azul, un pueblo apacible encajado entre los majestuosos Andes y el inmenso océano Pacífico. Aquí, a un paso de la playa, en una casa con una terraza que da al océano, decidimos criar a nuestros hijos. Aquella mañana, 7 de abril, me desperté más temprano de lo habitual. Una extraña premonición me inquietaba. Al salir a la terraza con una taza de café, noté un comportamiento inusual en las aves. Revoloteaban sobre el agua como si estuvieran presas del pánico, y las olas parecían retroceder más de lo normal. Algo raro pasa con el océano hoy, le dije a Mariana cuando se unió a mí. Ella escrutó el horizonte y se encogió de hombros. Quizás sea solo la marea baja. ¿Te acuerdas del año pasado que pasó lo mismo? Puede ser, respondí, pero la inquietud no me abandonaba. En la universidad estudié geología y sabía que Chile se encuentra en una zona sísmicamente activa, el Cinturón de Fuego del Pacífico. A lo largo de su historia, nuestro país ha sufrido numerosos terremotos y tsunamis. Pero en Puerto Azul nos sentíamos relativamente seguros. Nuestra casa estaba construida en una elevación, a unos 20 metros sobre el nivel del mar, y cumplía con todas las normas de resistencia sísmica. Aquella mañana llevé a los niños al colegio, que estaba aún más arriba en las colinas, y luego me fui a la oficina de la constructora en el centro del pueblo. Mariana, que trabajaba como bióloga marina en un centro de investigación local, salió a hacer estudios de campo a lo largo de la costa. Alrededor de las 11 de la mañana, sentí un ligero mareo. Primero pensé que era por falta de sueño, pero luego noté cómo temblaba el agua en el vaso sobre mi mesa. El monitor del ordenador empezó a balancearse y, entonces, oí un zumbido creciente, parecido al de un tren que se acerca. ¡Terremoto!, les grité a mis compañeros. ¡Todos debajo de las mesas! La tierra bajo nosotros tembló con tanta fuerza que era imposible mantenerse en pie. Caí de rodillas, tratando de meterme debajo de la mesa, cuando oí un estruendo ensordecedor. Una pared del edificio comenzaba a derrumbarse. A mi alrededor caían libros, aparatos, fragmentos del techo. El polvo llenó la habitación al instante y se hacía difícil respirar. El terremoto pareció durar una eternidad, aunque en realidad no pasaron más de 3 minutos. Cuando las sacudidas finalmente cesaron, salí de debajo de la mesa y corrí hacia la ventana. La ciudad estaba en ruinas. Varios edificios se habían derrumbado por completo, otros presentaban enormes grietas. La electricidad se había cortado, y por todas partes se oían gritos de gente y el sonido de las sirenas. Mi primer pensamiento fueron los niños. Agarré el teléfono, pero no había señal. Salí corriendo a la calle y vi a la gente presa del pánico. Muchos estaban heridos. Pero necesitaba llegar al colegio, asegurarme de que Sebastián e Isidora estuvieran bien. Y entonces lo oí.
el sonido prolongado y grave de la sirena de tsunami. Se me heló la sangre. Sabía lo que significaba. Nos quedaban pocos minutos. En ese momento sonó el teléfono. Por algún milagro, la señal se había restablecido parcialmente. Era Mariana. Era... Gabriel. Su voz temblaba. ¿Estás bien? ¿Los niños? Estoy bien. Voy a buscar a los niños. ¿Dónde estás tú? En la playa Los Cordones, a 5 kilómetros al sur del pueblo. Vemos cómo retrocede el agua. Gabriel, va a ser un tsunami. Nos vamos a las montañas. Nos vemos en el colegio. La llamada se cortó. Corrí hacia el coche, pero me di cuenta de que sería más rápido llegar a pie por las calles bloqueadas. Mientras me abría paso entre los escombros y las grietas en el asfalto, vi a la gente correr cuesta arriba por las calles, alejándose de la costa. Algunos gritaban que el agua se había retirado cientos de metros, una señal segura de la inminencia del tsunami. Después de recorrer varias manzanas, oí un rugido ensordecedor, como el de 1000 motores a reacción. Me giré y vi lo que cambiaría mi vida para siempre. Una enorme pared de agua, tan alta como un edificio de varios pisos, se cernía sobre la ciudad. Lo engullía todo a su paso. Casas, coches, personas. Corrí tan rápido como nunca en mi vida. Las sirenas aullaban, la gente gritaba, y la ola mortal se acercaba con una velocidad implacable. Entendí que no llegaría al colegio antes de que la ola me alcanzara. Delante, vi el edificio de hormigón del Hotel Mirador, uno de los más altos del pueblo, de 6 plantas. Si tenía alguna posibilidad de sobrevivir, era allí. Entré corriendo en el vestíbulo del hotel y grité a todos que se dirigieran al tejado. Decenas de personas ya estaban asaltando la escalera. No había electricidad, los ascensores no funcionaban. Jadeando, subí tramo tras tramo en la penumbra, impulsado por el aterrador rugido de la ola que se acercaba. Cuando llegué al tejado, oí un estruendo ensordecedor a mis espaldas. El tsunami se estrellaba contra el edificio. La estructura se estremeció como si la hubieran golpeado con un martillo gigante. La gente alrededor gritaba y rezaba. Me agarré a la barandilla metálica del tejado y vi como una pared de agua de 40 metros engullía la ciudad que había sido mi hogar durante los últimos 12 años. La ola golpeó el edificio con tal fuerza que perdí el equilibrio y caí. El hormigón bajo nosotros tembló, y por un instante pensé que el hotel no resistiría. El agua ascendía por las plantas a una velocidad increíble. Oía cómo los cristales estallaban bajo su presión, cómo crujían las paredes. El agua alcanzó el 5º piso y se detuvo. El edificio se mantuvo en pie, pero ahora estábamos en una isla de hormigón en medio de un océano de escombros rugiente. A nuestro alrededor, hasta donde alcanzaba la vista, solo había agua que arrastraba partes de casas, automóviles y otros vestigios de la civilización humana. Caí de rodillas, abrumado por la magnitud de la catástrofe. Mis pensamientos eran solo para mi familia. La escuela estaba situada en lo alto de una colina. Quizás la ola no la había alcanzado. Pero Mariana, ¿habría sido lo suficientemente rápida para escapar del agua? El sol brillaba con indiferencia desde un cielo despejado, mientras abajo rugía un nuevo océano que había engullido Puerto Azul. Nosotros, 27 personas en el tejado,
Éramos ahora supervivientes de una de las catástrofes naturales más terribles de la historia de Chile. El tiempo fluye de manera extraña en las catástrofes. La primera hora después del tsunami se prolongó para mí hasta la eternidad. Nosotros, 27 desconocidos unidos por una desgracia común, estábamos de pie en el tejado del Hotel Mirador, observando cómo nuestro mundo se transformaba en un paisaje apocalíptico. Entre nosotros había turistas, empleados del hotel, transeúntes fortuitos. Un hombre de mediana edad con una camisa ensangrentada lloraba en silencio en un rincón. Una joven pareja se abrazaba con fuerza, susurrándose palabras de consuelo. Una anciana, que se presentó como Carmen, vendaba metódicamente una herida en la cabeza de un adolescente, utilizando un trozo arrancado de su blusa. Yo estaba de pie al borde del tejado, contemplando el caos de abajo, intentando asimilar lo ocurrido. El agua ya no rugía con tanta furia, pero arrastraba consigo todo lo que quedaba de nuestra ciudad. Muebles, juguetes de niños, fotografías enmarcadas, fragmentos de vidas pasadas. Los teléfonos no funcionan, dijo un joven a mi lado, deslizando el dedo nerviosamente por la pantalla de su smartphone. No hay señal ni internet. Las antenas deben de estar destruidas, respondí, mientras seguía intentando, sin éxito, llamar a Mariana. Mi atención fue atraída por un hombre con el uniforme de empleado del hotel. Raúl, como supe después. Estaba revisando metódicamente el contenido de una pequeña caja de emergencia que, al parecer, formaba parte del equipamiento estándar del tejado. ¿Qué tenemos?, pregunté acercándome a él. Poco, respondió, sin levantar la vista. Un botiquín de primeros auxilios, unas cuantas botellas de agua, linternas con pilas, chalecos salvavidas y una bengala de señales. La bengala puede ser útil cuando aparezcan los rescatistas, observé. Si es que aparecen, añadió él sombríamente. Miré a mi alrededor. El tejado era plano, de unos 20 por 20 metros, con una pequeña sala técnica en el centro. El sol caía implacablemente y apenas había sombra. Si íbamos a pasar algún tiempo aquí, necesitábamos organizar un refugio. Tenemos que crear sombra, dije en voz alta, y hacer una lista de todos los que estamos aquí, averiguar si hay médicos o personas con habilidades útiles entre nosotros. Varias personas asintieron y empezamos a actuar. Con los materiales que encontramos en el tejado, trozos de lona utilizados para las reparaciones y tubos metálicos, improvisamos un toldo primitivo. Bajo él colocamos a los heridos. Éramos 5, pero afortunadamente ninguno estaba en estado crítico. Entre nosotros había una enfermera, Elena, que inmediatamente se hizo cargo de los heridos. También teníamos un bombero, Diego, 2 ingenieros, incluyéndome a mí, una maestra, varios turistas de diferentes países y personal del hotel. Mientras los demás se dedicaban a organizar nuestro refugio temporal, yo seguía mirando al horizonte, con la esperanza de ver señales de una operación de rescate. A lo lejos, en dirección a las montañas, vi humo. Posiblemente incendios provocados por el terremoto, pero no se veían helicópteros ni barcos. ¿Cuánto crees que tendremos que quedarnos aquí?, me preguntó Raúl, acercándose con una botella de agua. Es difícil saberlo, respondí, aceptando el agua. En 2010, después del tsunami, los primeros rescatistas tardaron 2 o 3 días en llegar a algunas zonas. No tenemos mucha agua,
dijo con preocupación. Unos 15 litros para todos. Asentí, comprendiendo la gravedad de la situación. Tenemos que racionarla. Medio vaso por persona cada pocas horas. Y recoger agua de lluvia si llueve. Distribuimos el agua, la comida y los medicamentos que habíamos podido encontrar en los bolsillos y bolsos de la gente. Era poco. Unas cuantas barras de chocolate, una bolsa de frutos secos, un par de sándwiches y galletas. Eso duraría como máximo un día, si economizábamos. Cuando el sol empezó a descender hacia el horizonte, la temperatura comenzó a bajar. Las noches de abril en Chile pueden ser bastante frías, especialmente cerca del océano. No teníamos mantas, solo la ropa que llevábamos puesta. Tendremos que dormir juntos para mantener el calor, propuso Elena, la enfermera, y hacer turnos de guardia para no perdernos a los rescatistas. Me ofrecí voluntario para el primer turno. Sentado al borde del tejado, observé cómo los últimos rayos de sol teñían de dorado la ciudad inundada. Sería precioso si no fuera tan trágico. Mis pensamientos volvían constantemente a mi familia. El colegio estaba en lo alto de la colina y me convencí de que los niños estarían a salvo. Los profesores conocían los protocolos de evacuación, tenían provisiones para emergencias. Pero Mariana. Lo último que supe fue que estaba en la playa cuando empezó el terremoto. ¿Habría logrado alejarse lo suficiente de la costa? Las estrellas aparecieron en el cielo, brillantes e indiferentes al sufrimiento humano. Recordé cuando Sebastián y yo solíamos salir a la terraza de casa con el pequeño telescopio que le regalé en su 10º cumpleaños. Soñaba con ser astrónomo y conocía los nombres de las constelaciones mejor que yo. Isidora, la pequeña, se interesaba más por el océano. Podía pasarse horas recolectando conchas en la playa o observando a los cangrejos en las charcas de marea. Mariana fomentaba esa afición. A menudo la llevaba consigo al laboratorio, le mostraba muestras bajo el microscopio. Ahora el océano, que tanto amábamos, se había convertido en nuestro enemigo. La noche trajo nuevos sonidos, el chirrido del metal, el chapoteo del agua contra el edificio, gritos de auxilio lejanos. Varias veces percibí movimiento en otros edificios que sobresalían parcialmente del agua. Otros supervivientes, como nosotros, esperando el rescate. Alrededor de la medianoche, Diego, el bombero, me relevó. Intenté dormirme, acurrucado bajo nuestro improvisado refugio, pero el sueño no llegaba. Cada vez que cerraba los ojos, veía la amenazante pared de agua. Me desperté con los primeros rayos del sol. La noche había sido agitada. Muchos de nosotros apenas habíamos pegado ojo. La mañana trajo una nueva realidad. El agua había retrocedido un poco, dejando al descubierto los pisos superiores de algunos edificios, pero la ciudad seguía inundada. Y entonces los vi. 3 helicópteros militares volando desde Santiago. Aún estaban lejos, pero definitivamente se dirigían hacia nosotros. ¡Helicópteros!, grité, y todos en el tejado se animaron al instante. Raúl sacó una bengala de señales y disparó una brillante llamarada roja al cielo. Agitábamos los brazos, gritábamos, aunque sabíamos que no nos oirían. Los helicópteros se acercaban y pudimos ver que se detenían sobre otros edificios, donde también había supervivientes. Uno tras otro, llevaban a cabo operaciones de rescate, bajando a la gente con cuerdas. «¡Nos han visto!», exclamó Carmen, cuando uno de los helicópteros cambió de rumbo hacia nosotros.
La máquina se cernió sobre nosotros, levantando viento y salpicaduras de agua. 2 rescatistas con monos naranjas brillantes descendieron del helicóptero. Rápidamente evaluaron la situación y comenzaron a organizar la evacuación, dando prioridad a los heridos y a los niños. Cuando llegó mi turno de subir, me detuve un instante, contemplando la ciudad inundada. En algún lugar de allí, entre este caos, estaba mi familia, y me juré a mí mismo que los encontraría, costara lo que costara. El helicóptero nos llevó a un centro de evacuación organizado en el estadio de Villaverde, un pequeño pueblo a 30 kilómetros de la costa que no había sido afectado por el tsunami. Allí reinaba un caos organizado. Cientos de personas rescatadas de diferentes zonas costeras se registraban, recibían atención médica, comida y agua. La Cruz Roja y los militares coordinaban los esfuerzos eficazmente, pero la magnitud de la catástrofe era enorme. Lo primero que hice fue correr hacia los puestos de información, donde los voluntarios elaboraban listas de supervivientes y desaparecidos. Revisé los nombres febrilmente, esperando ver a Mariana, Sebastián o Isidora. No estaban allí. ¿Está buscando a alguien en particular?, me preguntó una joven voluntaria con una tableta en la mano. A mi familia, respondí, sintiendo que la voz me temblaba. Mi esposa y mis 2 hijos. Ortega. Mariana, Sebastián e Isidora. Ella comprobó los datos en su tableta y negó con la cabeza. Lo siento, pero aún no están registrados en nuestro sistema. Pero las listas se actualizan constantemente. Siguen evacuando gente. Puede dejar sus datos de contacto y le avisaremos si aparece información. Me registré como superviviente y dejé una descripción de mi familia. Luego me dirigí a la tienda de la Cruz Roja, donde me entregaron un kit de primera necesidad, una manta, un cepillo de dientes, jabón, ropa limpia y una botella de agua. Cerca de la tienda vi a un grupo de personas reunidas alrededor de un televisor que transmitía noticias. Un reportero, de pie con los helicópteros de fondo, informaba sobre la magnitud de la catástrofe. Los datos preliminares indican que el terremoto de magnitud 8,6 ha provocado un tsunami de hasta 40 metros de altura que ha azotado la costa de Chile. Las zonas más afectadas son Puerto Azul, San José del Mar y Bahía Blanca. El presidente ha declarado estas zonas como zona de catástrofe nacional. Las estimaciones iniciales sugieren que el número de muertos podría superar el 1.000.000 y miles se encuentran desaparecidos. Sentí que la tierra se abría bajo mis pies. 1.000 muertos, miles de desaparecidos, y entre ellos podría estar mi familia. ¿Estás bien?, preguntó alguien, apoyando una mano en mi hombro. Era Diego, un bombero de nuestro barrio. Sí, solo que... No pude terminar la frase. Lo entiendo, asintió. Yo también estoy buscando a mi hermana y a mi sobrino. Vivían en San José del Mar. En silencio, contemplamos la pantalla que mostraba imágenes de las operaciones de rescate. Helicópteros y lanchas seguían evacuando gente de las zonas inundadas. Escucha, dijo Diego al cabo de un rato. He hablado con los militares. Me han dicho que los colegios eran los primeros en la lista de evacuación. La mayoría de los niños ya están a salvo. Esta noticia me tranquilizó un poco. El colegio de Sebastián e Isidora estaba en lo alto de una colina,
Quizá el tsunami ni siquiera llegó hasta allí. Pero Mariana, lo último que sabía es que estaba en la playa Los Cordones, a 5 kilómetros al sur de la ciudad. ¿Y qué pasa con las estaciones de investigación a lo largo de la costa? Pregunté. Mi esposa es bióloga marina. Estaba haciendo trabajo de campo cuando empezó el terremoto. Diego frunció el ceño. No lo sé con certeza, pero creo que los rescatistas están revisando todas las instalaciones. Si tuvo tiempo de evacuar a las montañas. No terminó la frase, pero entendí lo que quería decir. Si Mariana había logrado alejarse lo suficiente de la costa, tenía una oportunidad. El día se hizo eterno. A intervalos, regresaba a los tablones de anuncios para verificar si había novedades. Alrededor de las 3 de la tarde, vi llegar a un grupo de escolares en autobús. El corazón me dio un vuelco. Corrí hacia ellos, escudriñando los rostros, con la esperanza de ver a Sebastián o a Isidora. Y de repente oí una voz familiar. ¡Papá! ¡Papá! Isidora corría hacia mí, abriéndose paso entre la gente. Me puse de rodillas y ella se abalanzó sobre mí con tanta fuerza que casi me tumba. Sus pequeñas manos se aferraron a mi cuello con una fuerza increíble. ¡Isidora! La abracé con fuerza, sintiendo las lágrimas correr por mis mejillas. ¿Estás bien? ¿No te has hecho daño? Estoy bien, papá, dijo, sollozando. Estábamos en el colegio cuando empezó a temblar todo. Luego llegaron los militares y nos sacaron en helicópteros. Daba miedo, pero también era genial. Sonreí entre lágrimas, acariciándole la cabeza. ¿Y Sebastián? ¿Está contigo? Su rostro se ensombreció. No. Su clase estaba de excursión en el museo en el centro de la ciudad. No sabemos dónde están. El corazón se me encogió. El museo estaba a pocas cuadras de la costa, justo en la trayectoria del tsunami. ¿Y mamá? Preguntó Isidora, mirándome a los ojos. ¿Has encontrado a mamá? Negué con la cabeza, intentando ocultar el miedo. Todavía no, cariño. Pero la encontraremos a ella y a Sebastián, te lo prometo. Llevé a Isidora a la tienda de la Cruz Roja, donde le dieron un kit de primera necesidad. Me contó que los profesores habían actuado con rapidez y organización, evacuando a todos los niños al patio del colegio y luego más arriba, a las montañas, cuando sonó la sirena de tsunami. Habían pasado la noche en el bosque, hasta que los rescatistas los encontraron por la mañana. Hacía frío, dijo, envolviéndose en la manta que le habían dado. Pero el profesor Lorenzo dijo que teníamos que ser valientes, como los verdaderos guerreros chilenos. Sonreí, imaginando a mi pequeña superando con valentía todas estas pruebas. Eres una verdadera guerrera, Isi, dije, usando su apodo familiar, o su apodo. Por la noche, volví a los tablones de anuncios. La lista de supervivientes se había ampliado con cientos de nombres nuevos, pero ni Mariana ni Sebastián estaban allí. Dejé a Isidora con los voluntarios, que habían organizado una zona de juegos para los niños, y me dirigí al centro de coordinación de la operación de rescate. Allí encontré a un oficial que dirigía la búsqueda en la zona de Puerto Azul. Mi hijo estaba en el Museo de Historia Natural en el centro de la ciudad, le dije. Su clase estaba allí de excursión. 13 años, alto para su edad, pelo oscuro. Se llama Sebastián Ortega. El oficial consultó un mapa en el que estaban marcados los edificios donde habían encontrado supervivientes.
El museo sufrió muchos daños, pero el tercer piso quedó por encima del agua. Evacuamos a un grupo de personas de allí esta tarde. Es posible que su hijo estuviera entre ellos. Compruebe las listas de llegadas. Los llevarán al centro de San Fernando, a 50 kilómetros de aquí. ¿Y qué pasa con las estaciones de investigación a lo largo de la costa?, pregunté. Mi esposa estaba en la estación de la playa Los Cordones. Frunció el ceño. Los Cordones fue completamente inundado. La estación quedó destruida, pero si su esposa logró evacuar a las montañas. Encontramos a un grupo de científicos y técnicos que se refugiaron en una cueva a unos 100 metros sobre el nivel del mar. Los llevaron al Hospital Santa María en Santiago. La esperanza se encendió en mí. Mariana conocía los protocolos de evacuación. Era una investigadora de campo experimentada. Si alguien podía encontrar un lugar seguro en las montañas, era ella. ¿Cómo llego a San Fernando y Santiago?, pregunté. Estamos organizando transporte para los familiares que buscan a sus seres queridos, respondió el oficial. El autobús a San Fernando sale en 1 hora. A Santiago habrá transporte mañana por la mañana. Regresé con Isidora, que ya se estaba durmiendo en la zona infantil. Le expliqué la situación con la mayor delicadeza que pude. Isi, tenemos que ir a otra ciudad para buscar a Sebastián. ¿Puedes ser fuerte un poco más? Ella asintió somnolienta. Claro, papá. ¿Encontraremos a Sebas y a mamá? Sí, cariño, dije, intentando sonar más seguro de lo que me sentía en realidad. Los encontraremos. Subimos al autobús que iba a San Fernando. Isidora se durmió enseguida, apoyando la cabeza en mis rodillas. Yo miraba por la ventana el cielo que se oscurecía, donde ya aparecían las primeras estrellas. En algún lugar, bajo esas mismas estrellas, estaban Mariana y Sebastián. ¿Estarían vivos? ¿Heridos? ¿Asustados? Esas ideas me atormentaron durante todo el trayecto. Llegamos a San Fernando ya entrada la noche. El centro de evacuación estaba organizado en un polideportivo. Había menos gente que en Villaverde, pero la misma atmósfera de inquietante espera. Me dirigí directamente a los paneles informativos, y ahí, entre decenas de nombres, lo vi. Sebastián Ortega, 13 años, evacuado del Museo de Historia Natural de Puerto Azul. ¡Está aquí!, exclamé, despertando a Isidora que se había quedado dormida a medias. Sebastián está aquí. Un voluntario nos indicó dónde estaba la sección de adolescentes. Y allí, sentado en una camilla con la mano vendada, estaba mi hijo. Parecía cansado, tenía rasguños en la cara, pero estaba vivo. ¡Papá! ¡Isi!, gritó al vernos. Corrimos hacia él. Abracé a mis 2 hijos, incapaz de contener las lágrimas de alivio. Pensé que no os volvería a ver, susurró Sebastián, y oí en su voz un temblor que intentaba ocultar. ¿Qué le pasó a tu mano?, preguntó Isidora, señalando el vendaje. Me corté con un cristal cuando intentábamos subir al tejado del museo, respondió. No es nada grave. Sebastián nos contó que su clase estaba en el 3er piso del museo cuando empezó el terremoto. El edificio sufrió graves daños, pero no se derrumbó. Cuando sonó la alarma de tsunami, no tuvieron tiempo de evacuar y subieron al tejado. Desde allí vieron cómo una enorme ola engullía la ciudad. Era como una película de catástrofes, pero de verdad, dijo, con los ojos muy abiertos por el recuerdo. El agua estaba por todas partes, arrastraba coches y trozos de casas como si fueran juguetes.
Pasaron la noche en el tejado, apretados unos contra otros para entrar en calor. Por la mañana, los rescataron en helicóptero y los evacuaron. ¿Y mamá?, preguntó Sebastián cuando terminó su relato. ¿Habéis encontrado a mamá? Negué con la cabeza. Todavía no. Pero tengo información de que un grupo de científicos de la costa fue evacuado a Santiago. Mañana iremos allí. Aquella noche dormimos en camillas contiguas, agarrándonos fuerte de las manos. A pesar del ruido alrededor y de las incómodas camas, todos caímos en un sueño profundo, agotados física y emocionalmente. Por la mañana, tomamos un autobús hacia Santiago. Los niños estaban callados, absortos en sus pensamientos. Yo también guardaba silencio, preparándome mentalmente para cualquier desenlace en nuestra búsqueda. El Hospital Santa María de Santiago estaba repleto de víctimas del terremoto y el tsunami. Enfermeras y médicos corrían de un paciente a otro, exhaustos pero decididos. Nos acercamos al mostrador de recepción, donde una enfermera cansada revisaba las listas de pacientes. Mariana Ortega, dije. Podría estar entre los científicos evacuados de la costa, de la zona de los cordones. La enfermera revisó el ordenador y negó con la cabeza. Lo siento, pero no tenemos ninguna paciente con ese nombre. El corazón se me cayó a los pies. Sentí cómo Isidora me apretaba la mano con más fuerza. ¿Podría revisar la lista de todos los evacuados de esa zona? Insistí. Quizá no necesitó hospitalización. La enfermera suspiró, pero volvió a consultar el ordenador. Tenemos un grupo de 7 personas evacuadas de una cueva cerca de los cordones. 3 fueron hospitalizadas con heridas. 4 fueron enviadas al centro de evacuación de la Universidad San Sebastián. ¿Podemos saber los nombres de los que fueron enviados al centro de evacuación? Pregunté, sintiendo cómo la esperanza volvía a aflorar en mí. Desafortunadamente, no tengo esa información, respondió. Tendrán que dirigirse directamente al centro. Nos apresuramos a la Universidad San Sebastián, situada a pocos kilómetros del hospital. El centro de evacuación estaba organizado en el polideportivo de la universidad. Había mucha menos gente que en los centros anteriores, principalmente aquellos que ya habían encontrado a sus familiares o tenían dónde alojarse en Santiago. En la entrada del pabellón había una mesa con un voluntario que registraba a los que llegaban y salían. Buscamos a Mariana Ortega, dije al acercarme a la mesa. Nos dijeron que podría estar entre los científicos evacuados de la zona de los cordones. El voluntario revisó su lista y levantó la vista. Sí, Mariana Ortega está registrada aquí. Debe estar dentro. Sentí que las piernas me flaqueaban de alivio. Sebastián e Isidora lanzaron exclamaciones de alegría y corrieron hacia el pabellón, buscando a su madre con la mirada. Y entonces la vi. Mariana estaba sentada en una silla plegable junto a la ventana, hablando con otra mujer. Tenía el pelo recogido en un moño descuidado, una tirita en la mejilla y la ropa parecía desgastada. Pero estaba viva. Mi Mariana estaba viva. ¡Mamá!, gritaron los niños al unísono, echándose a correr hacia ella. Levantó la cabeza y su rostro se iluminó con una alegría que jamás le había visto. Se levantó de un salto, abriendo los brazos, y los niños se estrellaron contra ella, casi haciéndola caer. Yo me quedé plantado, incapaz de moverme, observando cómo mi familia se reunía de nuevo. Solo cuando Mariana alzó la vista y me miró a los ojos, sentí las lágrimas resbalar por mis mejillas. Extendió la mano
invitándome a unirme a su abrazo, y finalmente di un paso adelante. Nos quedamos así mucho tiempo, abrazados con fuerza, temiendo soltarnos. Todos llorábamos, de alivio, de alegría, de la consciencia de que, milagrosamente, los cuatro habíamos sobrevivido a una de las catástrofes más terribles de la historia de nuestro país. Pensé que os había perdido, susurró Mariana, mirándonos a los tres. Cada minuto desde el terremoto he rezado para que estuvierais a salvo. ¿Cómo te salvaste?, pregunté, aún sin creer que realmente estaba allí, entre mis brazos. Mariana nos contó que, cuando empezó el terremoto, ella y sus colegas estaban en la playa recogiendo muestras. Enseguida se dieron cuenta de que tenían que alejarse lo más posible de la costa. Lograron llegar a las colinas rocosas que había detrás de la playa y subir a una altura suficiente antes de que el tsunami arrasara el litoral. Vimos cómo la ola lo engullía todo, dijo, y su voz tembló. Nuestra estación de investigación, los coches, las carreteras. Todo desapareció en cuestión de segundos. Se refugiaron en una cueva natural en la ladera de la montaña y pasaron allí la noche y gran parte del día siguiente, hasta que los encontraron unos rescatistas en helicóptero. No dejaba de pensar en vosotros, dijo, acariciando la cabeza de los niños. Sabía que el colegio de Isidora estaba en una zona alta, pero me preocupaba Sebastián, que estaba de excursión. Y tú, Gabriel, estabas en la oficina, tan cerca de la costa. Le conté sobre mi rescate en el techo del Hotel Mirador y nuestra búsqueda. ¿Y ahora qué?, preguntó Isidora cuando todos nos habíamos calmado un poco. ¿A dónde vamos a ir? Nuestra casa. No terminó la frase, pero todos lo entendíamos. Nuestra casa probablemente había sido destruida o estaba gravemente dañada. Todo lo que teníamos se había quedado allí, bajo el agua. Mi hermana tiene un apartamento aquí, en Santiago, dijo Mariana. Ahora está en el extranjero y dice que podemos quedarnos allí todo el tiempo que necesitemos. Asentí, sintiendo una enorme gratitud por tener un techo bajo el que cobijarnos. Lo importante es que estamos todos juntos, dije, abrazando a mi familia. Todo lo demás lo podemos reconstruir. Esa noche, sentados en el salón del apartamento de la hermana de Mariana, vimos las noticias sobre la catástrofe. El número de muertos aumentaba, ya se contaban por cientos. Miles de personas se habían quedado sin hogar. Pero también había historias de esperanza. Los rescatistas seguían encontrando supervivientes incluso 3 días después del tsunami. Mirando a mis hijos, dormidos en el sofá, acurrucados el uno al otro, y a Mariana, sentada a mi lado, comprendí que habíamos tenido una segunda oportunidad, y no íbamos a desperdiciarla. Han pasado 2 semanas desde la catástrofe. Poco a poco nos estamos adaptando a la nueva realidad en Santiago. Los niños han empezado a ir a un colegio provisional organizado para los evacuados. Mariana se ha puesto en contacto con sus colegas para saber qué ha quedado de su proyecto de investigación. Yo estoy intentando encontrar trabajo, aunque sea temporal, para mantener a la familia. Pero los pensamientos sobre nuestra casa no me dejan en paz. ¿Qué habrá quedado de ella? ¿Se podrá rescatar algo de nuestras cosas, fotos, recuerdos? Las autoridades han anunciado que los residentes de las zonas afectadas pueden visitar sus casas acompañados por militares para recoger objetos de valor, si los edificios se consideran seguros para una visita breve. Quiero ir a Puerto Azul, le dije a Mariana una noche, cuando los niños ya estaban dormidos.
ver qué ha quedado de nuestra casa. Me miró fijamente durante un rato, luego asintió. Lo entiendo, pero me da miedo lo que vayas a ver allí, Gabriel. Las noticias dicen que no ha quedado casi nada de la ciudad. Por eso mismo tengo que ir, respondí, para verlo con mis propios ojos, para despedirme, si es necesario, y, tal vez, salvar algo que sea importante para nosotros. Mariana me tomó la mano. Entonces iré contigo. Los niños pueden quedarse con mi amiga Paula. Negué con la cabeza. No, alguien tiene que quedarse con los niños. Ya han pasado por demasiado. Yo puedo solo. Después de largas discusiones, decidimos que iría yo solo. Me apunté al programa de visitas a las zonas afectadas y me dieron permiso para viajar en 3 días. En la mañana del día señalado, me subí a un camión militar junto con una decena de personas más que se dirigían a Puerto Azul por las mismas razones. El ambiente en el camión era sombrío. Nadie hablaba. Cada uno estaba sumido en sus pensamientos. La carretera, que antes era pintoresca, ahora ofrecía un espectáculo desolador. Muchos tramos habían sido destruidos por el terremoto y teníamos que dar rodeos. A medida que nos acercábamos a la costa, la devastación se hacía más patente. Árboles caídos, puentes derrumbados, coches abandonados. Cuando por fin llegamos a las afueras de Puerto Azul, no pude evitar soltar un suspiro de horror. La ciudad que conocía y amaba se había transformado en un paisaje apocalíptico. El agua ya se había retirado, pero había dejado tras de sí una capa de lodo y escombros de varios metros de altura. Los edificios estaban con las ventanas y puertas destrozadas, algunos completamente demolidos. Los coches yacían volcados, como juguetes de niños abandonados por un gigante. El militar que nos acompañaba explicó las reglas. Cada uno tenía 2 horas para visitar su casa. No se podía entrar en edificios que parecieran peligrosos, y debíamos permanecer siempre en contacto por el walkie-talkie que nos habían facilitado. Nuestra casa estaba en el barrio de Miraflores, en una colina con vistas al océano. En otro tiempo, era uno de los lugares más bonitos de la ciudad. Ahora, mientras me abría paso por las calles, apenas reconocía los lugares familiares. Los puntos de referencia habían desaparecido. Los cruces eran irreconocibles. Finalmente, llegué a nuestra calle. El corazón me latía con fuerza en el pecho mientras subía por la ladera, cubierta de barro y escombros. Y entonces, tras la curva, debería aparecer nuestra casa. Pero en su lugar solo vi los cimientos y parte de una pared. El resto había sido arrasado, como si una mano gigantesca lo hubiera borrado de la faz de la tierra. Me quedé paralizado, incapaz de creer que 12 años de nuestra vida hubieran desaparecido así, sin dejar rastro. Aquí Sebastián dio sus primeros pasos. Aquí Isidora aprendió a montar en bicicleta en el patio. Aquí Mariana y yo pasábamos las tardes en la terraza, viendo la puesta de sol sobre el océano. Caminando con cuidado sobre los escombros, me acerqué a lo que quedaba de nuestra casa. Entre la grava y el metal retorcido, vi objetos familiares, un trozo de nuestra mesa de comedor, un marco de fotos roto, un juguete infantil medio enterrado en el lodo. Empecé a remover metódicamente los escombros, con la esperanza de encontrar algo de valor. La mayor parte de nuestras pertenencias se habían perdido para siempre, o estaban dañadas hasta el punto de ser irreconocibles. Pero a veces encontraba pequeños tesoros, un álbum de fotos,
empapado pero con las fotografías conservadas. Una caja metálica en la que Mariana guardaba las joyas de la familia. Algunos libros, abombados por el agua, pero aún legibles. El hallazgo más importante fue un contenedor impermeable en el que guardábamos documentos importantes, certificados de nacimiento, certificado de matrimonio, pólizas de seguros, la escritura de la casa. Estos documentos podrían facilitarnos mucho la vida en los próximos meses. Mientras trabajaba, no me di cuenta de cómo pasaba el tiempo. Una voz en el walkie-talkie me recordó que me quedaban 30 minutos. Aceleré la búsqueda, intentando rescatar todo lo que pudiera. En la esquina donde antes estaba la habitación de Sebastián, encontré su telescopio, doblado pero aún reconocible. En otro lugar, el muñeco favorito de Isidora, sucio, pero en general intacto. Estos hallazgos me llenaron de alegría y tristeza a la vez. Cuando se acabó el tiempo, metí todo lo que había encontrado en una mochila grande que había traído conmigo. Era pesada, pero ese peso me parecía sagrado. Eran fragmentos de nuestra antigua vida que llevaba a la nueva. Antes de irme, eché una última mirada a lo que quedaba de nuestra casa. Una extraña sensación me invadió. No solo dolor, sino también una especie de liberación. Las cosas materiales se habían perdido, pero lo más valioso, mi familia, seguía conmigo. Me di la vuelta y empecé a bajar la colina, pero me detuve al oír un sonido débil. Aguzando el oído, me di cuenta de que era un maullido. Siguiendo el sonido, encontré en una pila de escombros de la casa de nuestros vecinos a una gata, delgada, sucia, pero viva. Era Luna, la gata de nuestros vecinos Álvarez, que, hasta donde yo sabía, habían sido evacuados con éxito. «Luna», la llamé, y la gata giró la cabeza hacia mí. «¿Cómo has sobrevivido, pequeña?» Extendí la mano y, tras un momento de vacilación, Luna se acercó a mí. La tomé en brazos, sintiendo cómo temblaba. Esta gata había sobrevivido al tsunami, había sobrevivido durante 2 semanas entre las ruinas, y aún se mantenía en pie. «Te vienes conmigo», le dije. «Isidora estará encantada». Mientras regresaba al punto de encuentro con la mochila a la espalda y la gata en brazos, sentía una extraña calma. Mi mundo había sido destruido, pero no aniquilado. Empezaremos de nuevo, y estos fragmentos rescatados de nuestra antigua vida nos ayudarán a construir un puente entre el pasado y el futuro. En el camión, de vuelta a Santiago, me puse a hablar con una mujer que estaba sentada a mi lado. Se llamaba Consuelo, y como yo, había perdido su casa. «¿Qué piensa hacer ahora?», le pregunté. Ella se encogió de hombros. «El gobierno promete ayuda con la vivienda, pero creo que me mudaré con mi hermana a Valparaíso, empezar de cero. ¿Y usted?». Me quedé pensando. Mariana y yo aún no habíamos hablado de planes a largo plazo. «No lo sé. Quizás nos quedemos en Santiago, o también nos mudemos a otra ciudad». «¿Volvería a Puerto Azul si lo reconstruyeran?», me preguntó. Esta pregunta me pilló por sorpresa. ¿Volvería al lugar que nos había causado tanto sufrimiento? ¿El lugar que siempre nos recordaría el día en que casi lo perdimos todo? «No lo sé», respondí con sinceridad. «Fue nuestro hogar durante 12 años, pero ahora no estoy seguro». Luna ronroneaba en mi regazo, la única testigo viviente de nuestra antigua vida en Puerto Azul. La acariciaba,
pensando en lo que nos deparaba el futuro. Cuando regresé al apartamento de mi hermana Mariana, los niños me recibieron con impaciencia. Al ver a Luna, Isidora gritó de alegría: «¡Luna! ¡Papá! ¡Encontraste a Luna!». La tomó en brazos con delicadeza, y Luna, como si reconociera a la niña, se frotó contra su mejilla. Sebastián examinaba con emoción las cosas que había traído. Cuando vio su telescopio, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Lo salvaste, papá. Gracias». Mariana, en silencio, rebuscaba entre las fotos, los documentos, los pequeños tesoros de nuestra vida anterior. Cuando encontró nuestra foto de boda, ligeramente dañada por el agua, pero aún nítida, no pudo contener las lágrimas. «¿Cómo está?», preguntó en voz baja. «¿Cómo está el pueblo?». Le conté todo lo que había visto: la destrucción, el vacío, pero también los signos de esperanza: militares y voluntarios limpiando las calles, algunos edificios en pie que podrían servir de base para la reconstrucción. «¿Nuestra casa?», preguntó, aunque creo que ya sabía la respuesta. «Casi no queda nada», dije suavemente. «Solo los cimientos y parte de una pared». Ella asintió, aceptando esa realidad. «Me lo imaginaba, pero salvaste lo más importante». Aquella noche, cuando los niños se durmieron, Mariana y yo hablamos largo y tendido sobre el futuro. El gobierno había anunciado un programa de ayuda para los damnificados, indemnizaciones, créditos blandos para nuevas viviendas, prioridad para la contratación laboral. «¿Qué te parece quedarnos en Santiago?», preguntó Mariana. «Aquí hay buenas escuelas, más oportunidades de trabajo». «Tal vez», respondí, «pero no quiero tomar decisiones precipitadas. Démosnos tiempo». Ella estuvo de acuerdo. «Tienes razón. Hemos pasado por demasiados sobresaltos. Necesitamos tiempo para pensarlo todo». A la mañana siguiente, me desperté con la sensación de que algo había cambiado. No por fuera, sino dentro de mí. El viaje a Puerto Azul, la despedida de nuestra casa, todo eso me había dado una especie de cierre, la oportunidad de dejar ir el pasado y seguir adelante. Durante el desayuno, propuse: «Hagamos algo juntos hoy, algo normal, que no tenga que ver con el desastre. Quizás ir al parque o al cine». Los niños se animaron. Incluso Mariana, que había estado deprimida los últimos días, sonrió. «Es una excelente idea. Todos necesitamos un poco de normalidad». Pasamos el día en el parque forestal, disfrutando de las alegrías sencillas: helados, juegos, la luz del sol. Durante unas horas nos olvidamos del tsunami, de la casa perdida, del futuro incierto. Éramos simplemente una familia pasando un día juntos. Por la noche, mientras acostaba a los niños, noté que, por primera vez en 2 semanas, no preguntaban por las pesadillas, no pedían que dejara la luz encendida. Un pequeño paso hacia la curación. Mariana se unió a mí en el balcón, donde estaba mirando el Santiago nocturno. «¿En qué piensas?», preguntó, abrazándome por la cintura. «En que sobrevivimos por algo», respondí. «Tenemos un propósito, aunque todavía no sepamos cuál es». Ella se abrazó más fuerte a mí. «Creo que nuestro propósito es simplemente vivir. Vivir plenamente, valorar cada momento, amarnos. Después de lo que hemos pasado, parece un propósito suficiente, ¿no crees?». Asentí,
sintiendo cómo la sabiduría de sus palabras me calaba hondo. Tal vez de eso se trataba todo, de enseñarnos a valorar lo que realmente importa. Al día siguiente, empecé a buscar trabajo. Mi especialidad, ingeniero civil, tenía demanda, especialmente ahora, con la reconstrucción de las zonas devastadas. Después de varias entrevistas, recibí una oferta de una empresa constructora que participaba en el programa gubernamental de reconstrucción. Quieren que coordine los proyectos de reconstrucción en la zona costera, le conté a Mariana por la noche. Eso significa que tendré que viajar periódicamente a las zonas afectadas, incluyendo Puerto Azul. Ella se quedó pensativa. ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Estás listo para volver allí con regularidad? No encontré la respuesta de inmediato. Después de mi visita a las ruinas de nuestra casa, pensé que no querría volver a ver ese lugar. Pero ahora, con la posibilidad de participar en su reconstrucción, sentía algo diferente. Responsabilidad, incluso vocación. Creo que sí, respondí finalmente. Será difícil, pero también puede ser parte de la curación. No solo para mí, sino para todos los que perdieron sus hogares allí. Mariana sonrió. Entonces deberías aceptar esa oferta. Siempre has sido un creador, Gabriel. Tal vez esta sea tu manera de transformar la tragedia en algo positivo. Estuve de acuerdo y, al día siguiente, acepté la oferta de trabajo. Una semana después, ya estaba en la oficina de la empresa, estudiando los planes de reconstrucción y reuniéndome con otros ingenieros y arquitectos. Un proyecto en particular me interesó: la creación de un sistema de alerta temprana de tsunamis con la última tecnología. Este sistema podría dar a la gente preciosos minutos adicionales para evacuar en caso de un nuevo desastre. Me gustaría trabajar en este proyecto, le dije al jefe de grupo. Me miró atentamente. Será emocionalmente duro para ti, considerando tu experiencia personal. Precisamente por eso quiero involucrarme, respondí. Sé lo que está en juego. He visto lo que ocurre cuando la gente no tiene tiempo suficiente para evacuar. Asintió. De acuerdo. El proyecto es tuyo. Así comenzó un nuevo capítulo en nuestras vidas. Mariana encontró trabajo en el Instituto Oceanográfico de Santiago. Los niños se adaptaron a la nueva escuela. Encontramos un pequeño apartamento para alquilar, lo suficientemente espacioso para nuestra familia y Luna, que se había convertido en un miembro de pleno derecho. Cada día traía nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades. Estábamos aprendiendo a vivir con nuestros traumas, sin permitir que nos definieran. A veces, por la noche, todavía me despertaba con pesadillas en las que volvía a ver la pared de agua acercándose. Isidora a veces lloraba, recordando sus juguetes, que quedaron en la casa destruida. Sebastián se había vuelto más retraído, pasando largas horas mirando a través de su telescopio reconstruido, como si buscara respuestas en las estrellas. Pero seguíamos adelante, día tras día, paso a paso. Y en ese movimiento había curación. 6 meses habían pasado desde aquel día en que la ola de 40 metros arrasó nuestra ciudad. 6 meses de nueva vida, de adaptación, de buscar un camino a seguir. Nos habíamos establecido en Santiago, encontrado trabajo, los niños iban al colegio. En la superficie todo parecía normal, pero por dentro cada uno de nosotros seguía luchando contra las secuelas de lo vivido. Viajaba regularmente a Puerto Azul por trabajo. Con cada visita, la ciudad cambiaba. Se despejaban los escombros, se reconstruían las carreteras,
Se construían viviendas temporales para quienes habían decidido regresar. Pero ya no era la ciudad que conocíamos. Era una ciudad fantasma que lentamente iba tomando una nueva forma. El proyecto del sistema de alerta temprana de tsunamis avanzaba bien. Instalamos los primeros sensores en el lecho marino, que podían detectar cambios en la presión del agua característicos de un tsunami y transmitir los datos a las estaciones costeras. Este trabajo me daba una sensación de propósito, la sensación de estar haciendo algo significativo para evitar que se repitiera la tragedia. Una noche, al regresar de otro viaje a Puerto Azul, encontré a Mariana en la mesa de la cocina con una expresión seria. ¿Qué ocurre?, pregunté, besándola en la mejilla. Me han ofrecido un trabajo, dijo ella. En el Centro Internacional de Estudios del Océano en Valparaíso. Están reconstruyendo la estación de investigación en la bahía de Quintero y buscan biólogos marinos con experiencia en trabajo de campo. Me senté frente a ella. Suena a una gran oportunidad. ¿Quieres aceptarlo?, suspiró. No lo sé. Significará mudar a toda la familia a Valparaíso. Los niños apenas están comenzando a acostumbrarse a la nueva escuela aquí. Tú tienes un buen trabajo, que puedo hacer desde cualquier lugar. Terminé por ella. La mayor parte de mi trabajo ahora es coordinación y diseño. Puedo hacerlo de forma remota, viajando a las instalaciones cuando sea necesario. Mariana me miró con esperanza. ¿De verdad lo crees? ¿Estarías dispuesto a mudarte? Tomé su mano. Mariana, durante los últimos 6 meses nos has apoyado a todos, poniendo tus necesidades en segundo plano. Quizás sea hora de pensar en lo que quieres tú. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Extraño el océano, Gabriel, el verdadero trabajo de campo. En el laboratorio en Santiago es diferente. Entonces, creo que deberíamos considerar seriamente esta opción, dije. Hablemos con los niños, a ver qué piensan. En la cena discutimos la posibilidad de mudarnos a Valparaíso. Para mi sorpresa, los niños se mostraron entusiasmados con la idea. En Valparaíso hay un observatorio, dijo Sebastián, y una universidad con un programa de astronomía. ¿Y hay playa?, preguntó Isidora. Extraño la playa. Sí, hay muchas playas bonitas, respondió Mariana, pero son diferentes a las que estábamos acostumbrados en Puerto Azul. Eso está bien, dijo Isidora en voz baja. No quiero una playa como la de Puerto Azul. Aquel océano era malo. Sus palabras me hicieron reflexionar. Para Isidora, que siempre había amado el océano, el tsunami había sido una traición por parte de algo que consideraba un amigo. Quizás una playa nueva, un océano nuevo, la ayudarían a recuperar esa conexión. En las siguientes semanas, nos dedicamos a los preparativos para la mudanza. Hablé con mi empleador y acordé un horario de trabajo parcialmente remoto. Mariana aceptó la oferta en Valparaíso. Encontramos una escuela para los niños y un apartamento para alquilar. Valparaíso nos recibió con un sol brillante y una brisa marina salada. La ciudad, situada como un anfiteatro en las colinas que descienden hacia el océano, estaba llena de color, música y vida. Nuestro nuevo apartamento estaba en el barrio Cerro Alegre y desde la terraza se veía el puerto. No se parece a Puerto Azul, dijo Sebastián, de pie en la terraza la primera noche. Pero me gusta aquí. Abracé a mi hijo por los hombros. A mí también, Seb. Es un nuevo comienzo para todos nosotros. Las primeras semanas en Valparaíso
estuvieron llenas de descubrimientos. Exploramos las sinuosas callejuelas de la ciudad, subimos en antiguos funiculares y probamos la cocina local. Los niños empezaron a ir a una nueva escuela y Mariana se sumergió con entusiasmo en el trabajo de la estación de investigación. Yo seguí trabajando en el proyecto del sistema de alerta de tsunamis, ahora principalmente a distancia, con viajes esporádicos a las instalaciones. Un día, durante una videoconferencia con el equipo, el jefe de proyecto me hizo una propuesta inesperada. Gabriel, queremos que presentes nuestro proyecto en la Conferencia Internacional sobre Seguridad Costera el mes que viene. Que hables de nuestro trabajo y compartas tu experiencia personal como superviviente de un tsunami. Me quedé helado. ¿Contar mi historia en público, delante de cientos de desconocidos? La idea me aterraba. No estoy seguro de estar preparado para eso, respondí con sinceridad. Piénsatelo, dijo. Tu experiencia puede ayudar a la gente a comprender lo importante que es este trabajo, lo crucial que es tener sistemas de alerta eficaces. Prometí pensarlo, pero por dentro sentía resistencia. Una cosa es trabajar en los aspectos técnicos del proyecto, y otra muy distinta revivir el día más terrible de mi vida y contárselo a todo el mundo. Por la noche, compartí mis dudas con Mariana. Me escuchó sin interrumpirme y luego me dijo: Entiendo tus temores, Gabriel, pero ¿y si contar tu historia es parte del proceso de curación? No solo para ti, sino también para otros que hayan pasado por algo similar. ¿Y si no lo logro? ¿Y si me pongo a llorar delante de toda esa gente? Ella me tomó de la mano. Pues llorarás. No hay nada vergonzoso en ello. Eres un hombre que ha sobrevivido a una tragedia horrible y ha encontrado la fuerza no solo para seguir adelante, sino también para ayudar a otros. Es una historia de fortaleza, no de debilidad. Sus palabras me hicieron reflexionar. ¿Tal vez tenía razón? Quizá, contando mi historia, ¿podría transformar mi trauma en algo útil? Al día siguiente, acepté participar en la conferencia. Pasé las siguientes semanas preparando una presentación que incluyera tanto los aspectos técnicos de nuestro sistema de alerta como un relato personal de mi experiencia durante el tsunami. Cuando llegó el día de la conferencia, estaba tan nervioso que apenas pude comer. Mariana y los niños vinieron a apoyarme y se sentaron en la primera fila del auditorio. Cuando me invitaron a subir al escenario, respiré hondo y empecé a hablar. Al principio, mi voz temblaba, pero poco a poco fui ganando confianza. Conté cómo había empezado el terremoto, cómo había visto acercarse la ola, cómo había acabado en el tejado del Hotel Mirador. Hablé del miedo a perder a mi familia, de la alegría del reencuentro, de las dificultades de empezar una nueva vida, y luego pasé a los aspectos técnicos de nuestro sistema. Cómo funciona, la diferencia que pueden marcar incluso unos pocos minutos adicionales de alerta. Si hubiéramos tenido un sistema así hace 6 meses, dije para concluir, quizás se habrían salvado cientos de vidas. Tal vez mi familia no habría pasado por el horror de la separación y la incertidumbre. Por eso este trabajo es tan importante. Por eso debemos invertir en estas tecnologías, no solo en Chile, sino en todas las zonas costeras del mundo que corren el riesgo de sufrir un tsunami. Cuando terminé, se hizo el silencio en la sala, seguido de un estruendoso aplauso. La gente se levantaba de sus asientos, muchos con los ojos humedecidos. Vi a Mariana y a los niños aplaudiendo, con el rostro radiante de orgullo.
Después de la presentación se me acercaron decenas de personas, científicos, ingenieros, representantes de gobiernos de distintos países. Me hicieron preguntas, compartieron sus ideas, ofrecieron su colaboración. Un ingeniero japonés de edad avanzada me sostuvo la mano durante largo rato. Yo sobreviví al tsunami de Tohoku en 2011, me dijo. Su historia me ha conmovido profundamente. Gracias por haber encontrado la fuerza para compartirla. Esa noche, de regreso a casa desde la conferencia, sentí un extraño alivio, como si el peso que había llevado dentro durante los últimos 6 meses se hubiera aligerado un poco. Estuviste magnífico, dijo Mariana, mientras estábamos sentados en nuestra terraza, contemplando el Valparaíso nocturno. Estoy muy orgullosa de ti. Estoy orgulloso de todos nosotros, respondí, abrazándola. De cómo nos estamos recuperando, de cómo seguimos adelante. Los meses siguientes trajeron nuevos retos y nuevas alegrías. El proyecto del sistema de alerta de tsunamis recibió reconocimiento internacional y financiación adicional. Mariana hizo un importante descubrimiento en su investigación sobre los cambios en el ecosistema marino después del tsunami. Los niños prosperaron en su nueva escuela. Sebastián se unió al club de astronomía e Isidora empezó a nadar, recuperando gradualmente su conexión con el océano. Un día, casi un año después de la catástrofe, Isidora nos pidió que fuéramos a la playa. No solo a mirar el océano desde una distancia segura, como habíamos hecho hasta entonces, sino a ir a la playa de verdad, a sentir la arena bajo nuestros pies, tal vez incluso a entrar en el agua. Elegimos una playa tranquila en una bahía cerca de Valparaíso. El día era claro y el mar estaba en calma. Cuando pisamos la arena, Isidora se detuvo por un instante, luego avanzó decidida hacia la orilla. Todos la seguimos, cautelosos pero brindándole apoyo. Se detuvo donde las olas acariciaban suavemente la orilla y miró largamente el horizonte. El océano aquí es diferente, dijo finalmente. No es malvado. El océano no es ni malvado ni bueno, y sí, respondió Mariana con suavidad, arrodillándose junto a su hija. Simplemente es. A veces está en calma, a veces agitado, como la vida misma. Isidora asintió, como si comprendiera algo importante, y luego dio un paso adelante, permitiendo que el agua le bañara los pies. No se estremeció, ni retrocedió. En cambio, sonrió. Era la primera vez en mucho tiempo que su sonrisa era genuina, despreocupada. Pasamos todo el día en la playa, construyendo castillos de arena, recogiendo conchas e incluso nadando un poco en las tranquilas aguas de la bahía. Fue un día de sanación, un día en el que todos dimos un paso más hacia la aceptación de nuestro nuevo mundo. Por la noche, cuando los niños ya dormían, Mariana y yo nos sentamos en la terraza, disfrutando de una copa de vino y la vista de las luces parpadeantes del puerto. «¿Sabes?», dijo Mariana pensativa. «Nunca pensé que diría esto, pero estoy agradecida por nuestra nueva vida aquí. No por el tsunami, claro, no por las pérdidas, sino por lo que encontramos después». Yo entendía lo que quería decir. En Puerto Azul nuestra vida era buena, cómoda, pero en cierto modo predecible. La catástrofe destruyó esa previsibilidad, nos obligó a replantearnos todo, a empezar de nuevo. Y en ese nuevo comienzo encontramos fuerzas que no sabíamos que teníamos. Descubrimos nuevas oportunidades, construimos nuevas conexiones. Yo también, respondí,
levantando mi copa. Por nuestra nueva vida, por estar todos juntos. Brindamos, mirándonos a los ojos. En ese momento comprendí que realmente habíamos sobrevivido, no solo físicamente, sino también espiritualmente. El tsunami no nos había doblegado. Nos había cambiado, sí, pero no destruido. Y en ese cambio habíamos encontrado una nueva fuerza, un nuevo propósito, una nueva esperanza. El mar de escombros en el que nos vimos inmersos hacía un año se había convertido en un océano de oportunidades. Y estábamos listos para seguir navegando, juntos, hacia el futuro que nosotros mismos estábamos creando. 3 años habían pasado desde aquel día en que una ola de 40 metros cambió nuestras vidas para siempre. 3 años de nuevos comienzos, dificultades, victorias y crecimiento. Nos habíamos establecido firmemente en Valparaíso, que se había convertido en nuestro verdadero hogar. Los niños florecieron. Sebastián, ahora con 16 años, estudiaba astronomía con seriedad y se preparaba para la universidad. Isidora, de 11 años, se había convertido en campeona escolar de natación y pasaba mucho tiempo ayudando a su madre en el laboratorio marino. Mariana dirigía un proyecto de investigación sobre los efectos a largo plazo del tsunami en el ecosistema marino de la costa chilena. Su trabajo había recibido reconocimiento internacional y solía dar charlas en conferencias, compartiendo sus descubrimientos. Yo continuaba trabajando en los sistemas de alerta de tsunamis, que ahora estaban instalados a lo largo de toda la costa de Chile y en varios otros países de la cuenca del Pacífico. Mi presentación en aquella primera conferencia había generado una serie de invitaciones. Me había convertido en una especie de embajador de la seguridad de las zonas costeras, hablando de la importancia de la preparación ante desastres naturales. Pero a pesar de nuestra nueva y feliz vida en Valparaíso, Puerto Azul aún ocupaba un lugar especial en nuestros corazones. Seguíamos las noticias sobre la reconstrucción de la ciudad, que lenta pero seguramente resurgía de las ruinas. Se habían construido nuevos edificios más alejados de la costa y a mayor altura, teniendo en cuenta las lecciones aprendidas de la catástrofe. El sistema de alerta de tsunamis en el que yo había trabajado fue uno de los primeros en instalarse allí. Una mañana recibí una llamada inesperada del alcalde del Puerto Azul reconstruido. Señor Ortega, quisiéramos invitarlo a usted y a su familia a la ceremonia de inauguración del memorial a las víctimas del tsunami, que tendrá lugar en el 3er aniversario de la catástrofe. Su historia de supervivencia y su trabajo en el sistema de alerta han inspirado a muchos. Sería un honor si aceptara dar un discurso en la ceremonia. La invitación me tomó por sorpresa. Regresar a Puerto Azul, la ciudad que habíamos abandonado hacía 3 años, la ciudad que había sido testigo del día más terrible de nuestras vidas. ¿Estaría mi familia preparada para eso? Necesito hablar de esto con mi esposa e hijos, respondí. ¿Puedo devolverle la llamada mañana? Durante la cena, les conté a mi familia sobre la invitación. La reacción fue diversa. No he estado allí desde que nos fuimos, dijo Mariana pensativa. No estoy segura de querer ver cómo ha cambiado la ciudad. Yo sí quiero ir, dijo Sebastián inesperadamente. Quiero ver qué pasó con nuestra antigua casa, con mi escuela. Isidora parecía insegura. ¿Es seguro allí ahora? ¿No habrá otro tsunami? Abracé a mi hija. Nadie puede prometer que un tsunami nunca se repetirá, Isi. Pero ahora la ciudad tiene sistemas de alerta
La gente sabe qué hacer en caso de peligro. Y los nuevos edificios están construidos para resistir mejor la fuerza de la naturaleza. Después de una larga discusión, decidimos aceptar la invitación. Era una oportunidad para todos nosotros de cerrar un capítulo de nuestras vidas, quizás encontrar una reconciliación definitiva con el pasado. El viaje a Puerto Azul fue emocionalmente agotador. A medida que nos acercábamos a la ciudad, sentía la tensión en mis hombros, el corazón latiendo más rápido. Mariana me agarraba la mano. Sus dedos estaban fríos por la inquietud. La ciudad que nos recibió era a la vez familiar y extraña. El trazado básico de las calles seguía siendo el mismo, pero los edificios eran nuevos, modernos, construidos con los estándares de resistencia sísmica. Donde antes se alzaban casas justo en la costa, ahora se extendía un amplio parque, una zona de amortiguación entre el océano y las áreas residenciales. Nos alojamos en un pequeño hotel en la colina, no lejos de donde una vez estuvo nuestra casa. Después de instalarnos, propuse: demos una vuelta, veamos qué ha cambiado. Caminamos lentamente por las calles que una vez conocimos como la palma de nuestra mano. Sebastián señalaba lugares relacionados con su infancia. Aquí estaba la panadería donde vendían las mejores empanadas, y aquí jugábamos al fútbol con mis amigos después de la escuela. Isidora estaba más callada, agarrada con fuerza a la mano de su madre, observando atentamente todo a su alrededor. Cuando llegamos al lugar donde había estado nuestra casa, me sorprendió lo que había allí ahora: un pequeño jardín comunitario con bancos y vistas al océano. Una placa en la entrada decía: Jardín de los Recuerdos, en memoria de los hogares y las vidas que se llevó el tsunami del 7 de abril. Permanecimos allí en silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Yo recordaba nuestra casa, la terraza con vistas al océano donde Mariana y yo pasábamos las tardes, las habitaciones de los niños llenas de sus juguetes y sueños. Es raro estar aquí, dijo finalmente Mariana. Es como si hubiera sido en otra vida. En cierto modo, lo fue, respondí. Somos personas diferentes ahora de lo que éramos entonces. Continuamos nuestro paseo hasta llegar al nuevo memorial, que debía inaugurarse oficialmente al día siguiente. Era una estructura sencilla pero impactante de hormigón y cristal, ubicada en una colina con vistas al océano. En los paneles de cristal estaban grabados los nombres de todos los que murieron en el tsunami. 347 nombres. 347 vidas truncadas. Nos quedamos de pie frente al memorial en silencio, rindiendo homenaje a aquellos que no sobrevivieron a ese día. Pensaba en la suerte que tuvimos de que nuestros nombres no estuvieran en esos paneles de cristal, en lo delgada que puede ser la línea entre la vida y la muerte, y en lo importante que es valorar cada día que se nos da. Por la noche, en nuestra habitación de hotel, discutimos la ceremonia que se avecinaba y mi discurso. ¿De qué vas a hablar, papá?, preguntó Sebastián. Me quedé pensando. De la supervivencia, supongo. No solo de la supervivencia física de ese día, sino de cómo seguimos viviendo después de eventos como este. Cómo encontramos la fuerza para seguir adelante, para construir una nueva vida. Y de lo importante que es recordar, añadió Mariana. Recordar no solo la tragedia, sino también las lecciones que nos enseñó. Isidora, que hasta entonces había permanecido en silencio, dijo de repente: ¿Puedo decir algo yo también en la ceremonia? Tengo algo que decir.
Mariana y yo intercambiamos una mirada de sorpresa. Isidora siempre había sido la más callada de nosotros, especialmente cuando se trataba del tsunami. Por supuesto, cariño, dije. Si sientes que estás lista, puedes hablar conmigo. Al día siguiente, en el tercer aniversario del tsunami, asistimos a la ceremonia de inauguración del memorial. Cientos de personas se reunieron en la colina, supervivientes, familiares de los fallecidos, residentes del nuevo Puerto Azul, representantes de las autoridades. El ambiente era solemne, pero no sombrío. Era una ceremonia de recuerdo, pero también una celebración de la resiliencia del espíritu humano. Cuando llegó el momento de mi discurso, subí a un pequeño escenario instalado frente al memorial. Isidora, para mi sorpresa, me siguió con decisión. Comencé mi discurso contando sobre ese día de hace 3 años, sobre nuestra experiencia de supervivencia,